Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de anemia en la cátedra de Medicina Infanto-Juvenil. Cuando hablamos de anemia, es necesario saber que es un síndrome caracterizado por la reducción de la hemoglobina circulante por debajo del segundo de bioestándar respecto de la media para edad y para sexo. Debe estudiarse la causa que lo produce y según el tiempo de instauración puede ser aguda cuando los valores de hemoglobina y hematíes descienden en forma brusca o crónica cuando se produce en forma lenta y progresiva por carencia asociada a enfermedades crónicas o por insuficiencia medular. La hemoglobina es la concentración del pigmento eritrocitario, es una proteína y habitualmente es un valor que nos sirve para definir si está anémico un paciente o no. Se expresa en gramos por 100 mililitros y en una sangre completa. Entonces nosotros tenemos hemoglobina, podemos decir 9 gramos por decilitro. Con respecto al hematocrito, el hematocrito es la fracción del volumen de la masa eritrocitaria respecto al volumen sanguíneo total y se expresa en porcentaje. La producción y el recambio fisiológico de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, es el resultado de un complejo equilibrio en el que intervienen diversos sistemas. Algo para tener en cuenta es que con respecto a la edad, las cifras de hemoglobina son máximas en el recién nacido. Podemos hablar de hemoglobinas de 16,5 gramos por decilitro y en los primeros días de vida. Pueden luego descender a 9 a 10 gramos por decilitro entre los 2 a los 6 meses de vida y se mantienen cifras de 12 a 13 gramos por decilitro entre los 2 a los 6 años de edad y llegan a un máximo de 14 a 14,5 gramos por decilitro en la pubertad. Con respecto al sexo, se hace evidente al llegar a la pubertad. En esta edad, la secreción de testosterona induce un incremento de la masa eritrocitaria. Las cifras normales de hemoglobina son más elevadas en el varón que en la mujer, y en los adultos se consideran normales valores entre 13 a 16 gramos por decilitro en la mujer y 14 a 17 gramos por decilitro en los varones. Y con respecto a la altura sobre el nivel del mar, la hipoxia es un potente estímulo para la hematopoiesis. Cuando hablamos de hematopoiesis hablamos del proceso de producir hemoglobina en la formación, en la génesis de estos. La eritropoiesis fetal comienza, es decir, la formación de los eritrocitos, a la tercera o cuarta semana de gestación en el seno endodérmico. Se inicia luego también en el hígado y se mantiene este como órgano hematopoyético principalmente hasta la primera y segunda semana después del nacimiento. En el cuarto mes de gestación se incorpora la médula ósea a la hematopoiesis, que será el principal lugar de producción de las células hemáticas a partir del nacimiento. La hematopoiesis disminuye drásticamente hasta alcanzar niveles mínimos de hemoglobina entre las 6 a 9 semanas de edad y luego se recupera hasta valores normales. La eritropoyetina, que es una hormona, es sintetizada por las células endoteliales de las células peritubulares de la corteza renal y actúa sobre receptores específicos expresados en la superficie de las células progenitoras eritrocíticas que se encuentran en la médula ósea. La eritropoyetina regula la formación de los eritrocitos en respuesta a la reducción de la concentración de oxígeno en la sangre. La formación de hematíes necesita un aporte continuo de aminoácidos, de hierro, de ciertas vitaminas y oligoelementos. La función de los hematíes es el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos y del dióxido de carbono desde estos tejidos de regreso hacia los pulmones. Y todo esto se produce por la hemoglobina, que es una proteína dentro de los hematíes. Los hematíes circulan aproximadamente 120 días hasta ser secuestrados y destruidos por el vaso. Mientras tanto, la médula ósea está produciendo nuevamente nuevos hematíes o eritrocitos o glóbulos rojos. Con respecto al diagnóstico de anemia, tenemos que tener en cuenta bien la historia clínica, el examen físico y luego realizar también exámenes complementarios básicos, como hemograma, examen de frotis de sangre periférica. Ahí ya nos orientamos a qué tipo de anemia estamos. Y luego podemos hacer parámetros bioquímicos del metabolismo de hierro también.
Cuando hablamos con respecto a los síntomas, la mayoría de los niños con anemia están asintomáticos o pauasintomáticos. Hay unos signos de adaptación que tienen los niños con anemia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen de eyección, vasodilatación y la desviación de la curva de disociación de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno hacia la izquierda, reduciendo la afinidad del oxígeno. Síntomas o signos como palidez cutánea, hay una detección, el chico no crece y no aumenta en altura. Sobre todo no crece en el peso. Y con respecto, hay un enlentecimiento en las actividades cognitivas y neurológicas. En una anemia siempre se debe valorar signos de gravedad. Por ejemplo, supongamos hay una hemorragia, un sangrado activo que puede llevar a signos hemodinámicos importantes y comprometer y llevar a riesgo de vida y llevar a la muerte al paciente, si pierde en forma muy aguda sangre. Con respecto a otros signos que hay que tener en cuenta es el color de orina, sangre oculta en materia fecal, si hay ictericia, cómo están sus escleróticas, si hay organomegalia, hepato y esplenomegalia en este paciente. Con respecto a los reticulocitos son los hematíes más jóvenes en la circulación. Habitualmente, después de los primeros meses de vida, su valor oscila entre 0,5 a 1,5%. Es un indicador de la actividad eritropoyética de la médula ósea. De acuerdo al porcentaje de reticulocitos, podemos decir que es una anemia es regenerativa o arregenerativa. Si es regenerativa, hay una respuesta reticulocitaria elevada que indica la regeneración medular y sucede en las anemias hemolíticas y en las anemias por hemorragia. Con respecto a las anemias no regenerativas, hay una respuesta reticulocitaria baja, traduce la existencia de una médula ósea hipo o inactiva y aparece asociado a enfermedades crónicas. Con respecto a los indicadores del metabolismo de hierro, hablamos de sideremia, de transferrina y de ferritina. Con respecto a la sideremia, mide la cantidad de hierro unido a la transferrina. Las cifras normales oscilan entre 40 y 50 microgramos por decilitro. Con respecto a la transferrina, la capacidad de unión de transferrina al hierro. Y con respecto, hay otro valor que es el índice de saturación de la transferrina, que es la razón entre sideremia y transferrina, y este valor se lo da en porcentaje. Y habitualmente el valor normal del porcentaje del índice de saturación de la transferrina es de 20 a 50. Y con respecto a la ferritina, valora el estado de los depósitos de hierro. Según la morfología, y esto lo vemos en el frotis, podemos decir que tengo el volumen corpuscular medio que mide el tamaño, y eso la unidad es fentalitro. Con respecto a la hemoglobina corpuscular media, mide el color de los eritrocitos. Y con respecto a la concentración de hemoglobina corpuscular media, es un valor también que se da en el frotis. Todo esto me puede permitir clasificar si hablamos de anemia microcítica hipocrómica, anemia normocítica normocrómica y anemia macrocítica. Con respecto a la anemia microcítica hipocrómica, hablamos ya microcítica al tamaño, con respecto al volumen corpuscular medio es menor a 70 fentalitro. Con respecto al color, hablamos de la hemoglobina corpuscular media que es menor a 28 picogramos. Y entre estas patologías tenemos el déficit de hierro, por pérdida sanguínea, por dieta inadecuada, por alergia a las proteínas de la leche de la vaca, por la menstruación, talasemia, que hay una alteración estructural en la globina, puede ser alfa o beta talasemia, anemia sideroblástica por déficit importante en los hierros, intoxicaciones por aluminio y por plomo, déficit de cobre, enfermedades inflamatorias crónicas. Todo esto pueden llevar a una alteración y en el volumen y en la concentración del color, y hablamos de la anemia microcítica hipocrómica.
Con respecto a las anemias normocíticas normocrómicas, entonces tiene volumen corpuscular medio dentro de valores de 71 a 99 fentalitros y de la hemoglobina corpuscular media entre 29 a 33 picogramos. Estas anemias normocíticas normocrómicas pueden ser enfermedades inflamatorias crónicas por infecciones, colagenopatías, pérdidas de sangre también llevan a anemia normocítica, una insuficiencia renal crónica, una eritroblastemia transitoria, una hipo o aplasia medular o una infección por VIH. Con respecto a las anemias macrocíticas, el volumen corpuscular medio es mayor a 100 fentalitros y la hemoglobina corpuscular media es mayor a 34 picogramos. Y en esta tenemos patologías como déficit de vitamina B12, anemia perniciosa, recesión ileal, pacientes vegetarianos, alteraciones que tengan en el transporte intestinal. También hablamos del déficit de folato, ahí hablamos propiamente de la anemia megaloblástica, puede ser por mala absorción, malnutrición y también la fenitoína produce anemia megaloblástica. Hablamos del hipotiroidismo, hablamos de hepatopatía crónica, hablamos del síndrome de Leigh-Nihan, hablamos de insuficiencia de médula ósea, como mielodisplasia, anemia de Fanconi, anemia plástica, el síndrome de Blackfan-Diamond, el síndrome de Pearson, y drogas como alcohol y sidobudina que también producen anemia macrocítica. Cuando hablamos si volvemos atrás, cuando hablamos del porcentaje de reticulocitos, habitualmente el valor era de 0,5 a 1,5, pero cuando tenemos reticulocitos mayor a 3, podemos hablar de procesos de una anemia regenerativa que podría ser por procesos hemolíticos o por procesos secundarios a un sangrado activo o una hemorragia importante. Con respecto a entonces hablamos en sí de los trastornos hemolíticos, que es una anemia regenerativa con reticulocitos de 3 o mayor a 3 y tenemos hemoglobinopatías, enzimopatías como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que habitualmente se dan más en mujeres porque es una alteración ligada al X, membranopatía. En el frotis podemos describir que ya los eritrocitos no tienen forma de bicóncavo sino son esferocitos, y otros que están relacionados a factores extrínsecos, como una coagulación intravascular diseminada, con un síndrome urémico hemolítico, como una púrpura trombótica, como quemaduras, enfermedad de Wilson, déficit de vitamina E y la anemia hemolítica inmunitaria propiamente dicha. Dentro de la más común de las patologías anémicas en los niños, tenemos acá en Argentina la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es por déficit de hierro y habitualmente el valor en el laboratorio tenemos hemoglobina y hematocrito disminuido, los glóbulos rojos están normales o pueden estar disminuidos, los reticulocitos están normales o pueden estar disminuidos, hay hipocromía, hay microcitosis, los glóbulos blancos y las plaquetas están normales, la ferremia está descendida, la transferrina está aumentada y el índice de saturación está descendido. Las causas de anemia ferropénica habitualmente es una ingesta en la nutricional deficiente o inadecuada. Por lo tanto, al no recibir este nutriente hay una absorción insuficiente. Otra causa sería el síndrome de mala absorción. Y la otra causa sería de anemia ferropénica, una recepción intestinal que habitualmente se da en los niños prematuros que tienen un síndrome de intestino corto secundario a una enterocolitis necrotizante. Otra causa de anemia ferropénica son los depósitos de hierro disminuidos que se producen prematuros en niños que son gemelares o cuando hay una hemorragia intraútero que produce que ya sus depósitos naturales estén disminuidos. Otra causa de anemia ferropénica es el aumento de los requerimientos en los niños que tienen crecimiento acelerado, como lactantes y adolescentes, en el embarazo y en la lactancia materna.
Otra causa de anemia ferropénica es la pérdida aumentada en hemorragias perinatales, en hemorragias digestivas, en pérdidas menstruales excesivas, en epistasis reiterada y en pérdida de sangre por otros órganos. En el interrogatorio siempre tenemos que tener antecedentes prematurez, embarazo múltiple, si hay déficit de hierro en la mamá, antecedentes de patología perinatal, hemorragia, desprendimiento, un hematoma en la madre, pérdidas de sangre, como es el color de las heces, si hay epístasis, si hay disnea, si hay hematuria, hemoptisis, antecedentes gastrointestinales como diarrea, esteatorrea, qué zona geográfica tiene este niño, dónde vive, porque hay patologías parasitarias que están asociadas a anemia ferropénica, sobre todo uncinarias. Con respecto a los trastornos cognitivos, habitualmente los niños que tienen anemia ferropénica tienen un bajo rendimiento escolar, les cuesta entender y comprender. Con respecto a la alimentación, a la dieta, vemos que hay un déficit en ingesta de alimentos ricos en hierro, hay un excesivo aumento de carbohidratos y de leche. Y con respecto también, a veces hay chicos que no se alimentan bien y toman el hábito de pica, comen otras cosas y con eso sacian la necesidad de los nutrientes en la dieta. Con respecto al tratamiento, en primer lugar es la dieta nutritiva en hierro, carnes rojas, vegetales verdes, el consumo de facilitadores de la absorción de hierro, sobre todo el ácido ascórbico o vitamina C, que nosotros lo encontramos en los cítricos. Y el hierro, habitualmente el tratamiento farmacológico es la administración de hierro de 3 a 5 microgramos por kilo día de hierro elemental por un lapso de 3 meses, alejado de la leche, ya que la leche impide que se absorba bien. Acá en Argentina vienen preparados en gotitas y en niños más grandes se pueden tomar también comprimidos. Habitualmente en un mes debe elevar la cifra de hemoglobina en 1 gramo por decilitro. La leche materna, a diferencia de la leche de vaca, la leche materna tiene poca concentración de hierro, pero su capacidad de absorción es mejor que la leche de vaca. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que es un beneficio de la leche materna en un niño con anemia ferropénica o en un niño con anemia o en un niño que queremos prevenir que esté anémico. La leche materna es importante. Otro tipo de anemia es la anemia megaloblástica, y hablamos que es una anemia macrocítica producida por escasez de folatos para la formación de eritrocitos. Habitualmente el folato se encuentra en los vegetales verdes, en los huevos, en las carnes y en los cereales de granos enteros. Es soluble en medio acuoso y es sensible al calor, es decir, cuando hacemos hervir las verduras, sobre todo las verdes, si las hacemos hervir por mucho tiempo, pierden folatos. El hematocrito y la hemoglobina están descendidos, la serie eritroide, granuloide y plaquetas también están disminuidas y habitualmente la médula ósea es hipocelular porque el folato permite que se formen también las plaquetas y que se formen también los glóbulos blancos. Por eso están las 3 series alteradas. La anemia megaloblástica responde al ácido fólico. La dosis es de 2 a 5 miligramos por día durante un mes, más la modificación de la alimentación. Otro tipo de anemia es la anemia por déficit de vitamina B12. Esta está dada por la absorción alterada de la vitamina B12. Se manifiesta con palidez cutánea, astenia, ataxia, parestesia y aparece habitualmente glositis recurrente. Y el tratamiento es complejos vitamínicos B12. Si es muy importante, nosotros damos inyecciones intramusculares con una dosis de 25 nanogramos por día durante 10 días. El paciente que es tan anémico, pero no es un proceso tan agudo, porque no está comprometido su aparato neurológico, podemos usar comprimidos de vitamina B12 diariamente por un tratamiento prolongado de 3 meses. Espero que le haya sido útil esta clase de anemia. Cualquier cosa, cualquier duda nos consulta. Nos estamos viendo en la próxima clase.